Damos gracias al Señor una vez más de poder haber llegado en esta mañana al recuerdo del Señor Jesús, de su obra cumplida en la cruz del Calvario. Sabemos que del cielo descendió, de aquel lugar de paz, del lugar lleno de gloria, habiendo bajado desde aquella gloria para ir a una cruz. Pero la muerte sabemos que no le pudo retener, ni la cruz, ni el castigo, ni la tumba pudo retener al Señor Jesús, y se levantó con poder y ascendió a los cielos una vez más a la casa paternal. Y nos mostró al Padre. Dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nos habló de aquel Dios de amor, de aquel Dios de gracia, aquel Dios bendito. Tenemos en las Escrituras grandes pasajes que nos hablan de nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios lleno de gracia, esa gracia que abundó y que recayó sobre nosotros por medio del Señor Jesús, esa gracia infinita. Y es a Él a quien tenemos que saber que Él nos conduce en su amor. Aun cuando está en los cielos, pensamos que solamente Dios está allí en los cielos, pero Dios está en todo lugar. Un hombre incrédulo una vez decía: bueno, si Dios está en todo lugar, tomo esta cajita, lo encierro ahí y se acabó Dios. No, Dios es mucho más de que lo que el hombre piensa. Y hay un salmo que en muchos hogares está abierto como algo que le va a traer suerte a la persona. Pero es mucho más que eso. Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Este Dios eterno, este Dios lleno de gracia, nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y meditaba: ¿dónde está Dios? Porque el hombre se hace esa pregunta. Hemos cantado allí del cielo, la morada en la cual Él habita. Pero Él está en todo lugar. Y veremos algunos pasajes de este Dios omnipotente, este Dios en el cual podemos confiar. Y leemos en primer lugar en Mateo capítulo 1, cuando el Señor Jesús se manifiesta en esta tierra. Capítulo 1 de Mateo, versículo 23. El anuncio
de aquel que venía del cielo. Versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto es extraordinario, esto es maravilloso. El anuncio de aquel que había de venir, aquel anuncio del Salvador, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios encarnado. Y Él dice que es el Dios con nosotros, el que manifiesta su gloria para con nosotros. Como expresaba aquí en las Escrituras, encontramos a nuestro Dios en todas sus formas, en todo lugar. Generalmente el hombre quiere ver cosas palpables. Yo tomo esta mesa y digo, sí, esta mesa es circular, es de madera, pero el Dios eterno, el Dios omnipotente, lo vemos por la fe. Esa fe que habita en el corazón de cada uno de nosotros, los redimidos. ¿Conocemos a Dios? ¿Hemos alcanzado su gracia? Si la hemos alcanzado, podemos decir, mi Dios en el cual confía mi alma. Veremos otro pasaje en Romanos capítulo 8. Un capítulo muy hermoso. Versículo 28. Dice el apóstol Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados, ciertamente. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una pregunta en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros. Ahora encontramos otra expresión. Dios por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué seguridad para nosotros en el Hijo, en aquel que nos entregó nuestro Dios. Dios es por nosotros al habernos entregado a su Hijo, como lo encontramos aquí en las Escrituras. Y esa es lo que aumenta nuestra fe, de saber que Dios es por nosotros. Encontramos allí en Mateo la expresión esta, viniendo el Señor Jesús. Y ahora encontramos Dios por nosotros. Otro pasaje, primera de Juan, capítulo 4,
capítulo del amor. Capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Dios en nosotros, Dios con nosotros. Emmanuel, el Dios con nosotros, el eterno Dios, el que es lleno de amor, el que es lleno de gracia, el que nos rescató por medio de su Hijo, el Señor Jesús. Entonces, le conocemos a Él ciertamente, porque en el Hijo podemos contemplar al Padre. Ahora ya somos hijos de Dios. Antes de conocerle, éramos parte de este mundo. Éramos criaturas suyas, somos todos criaturas suyas. Todo varón, todo hombre, toda mujer en este mundo, todo ser que nace es una criatura de Dios. Pero aquellos que por medio del Señor Jesús, aquellos que hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos pasado a ser hijos de Dios. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Luego podemos ver otra descripción de nuestro Dios en Deuteronomio 31. Encontramos a Josué, aquel que tenía que conducir al pueblo allí en la tierra prometida, en aquel lugar que Dios le había dado a su pueblo aquí en la tierra, a Israel. Josué necesitaba de ese poder que solamente podía descender de Dios. Y se le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En este capítulo 31, versículo 7 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dios prometido para Josué irá delante de ti. Y lo tomamos para nosotros también, irá delante de nosotros.
Donde vamos nosotros, Él irá delante de nosotros, delante de ti. Estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. Le dice, no temas. No temas, ni te intimides. Entonces encontramos a un Dios por nosotros, con nosotros, y que va delante de nosotros. Irá delante de ti. ¿Qué temor tenemos cuando tenemos a un Dios que se fija en cada uno de sus hijos? Todo lo que nosotros podamos hacer, lo ponemos en sus manos. Y Él irá delante nuestro. En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, tenemos muchas expresiones también con respecto al Dios eterno. En el capítulo 14 de Éxodo, Éxodo capítulo 14. El pueblo de Israel salió de Egipto, de un lugar en el cual eran esclavos, que estaban bajo el poder de Faraón, figura de Satanás. Y Dios los saca con mano firme. Dios dice que irá con ellos, que de día una nube los cubrirá y durante la noche una columna de fuego irá con ellos. Y vemos que el Dios eterno no se olvida de su pueblo. Aun cuando ellos fueron infieles, muchas veces miraron hacia atrás, pero eran un pueblo rescatado. Así como nosotros somos un pueblo rescatado, un pueblo que Dios escogió para sí. Y en este peregrinar, en este camino, en el desierto, en el versículo 19, Éxodo 14, 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento. Entonces vemos allí Dios delante, a través del ángel de Dios este pueblo podía caminar en medio del desierto. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Hemos visto Dios delante, va delante nuestro, pero también va detrás nuestro, E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Detrás de ellos, Él va custodiando a su pueblo, mientras aquellos que les perseguían no lo podían acercar. Y se puso a sus espaldas. Hay un pasaje hermoso en las Escrituras del libro de Cantar de los Cantares que también nos trae una enseñanza muy hermosa para los pensamientos en esta hora. Cantar de los Cantares, capítulo 2.
versículo 3. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté. Sobre nosotros. Vemos Dios con nosotros, Dios tras nosotros, Dios delante de nosotros, Dios por nosotros y ahora sobre nosotros. Nos cubre en su amor, nos cubre en su gracia, esa gracia perfecta y llena de amor. Volvemos al libro de Deuteronomio, al capítulo 33. Hay un cántico. Hay aquí un subtítulo en este que es puesto por los hombres, ciertamente, pero dice Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Pero el capítulo 33, al final de este capítulo dice, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio. Él es la roca también, pero es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. En Él podemos estar custodiados. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Y acá abajo los brazos eternos. Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios delante de nosotros, Dios tras nosotros y Dios abajo de nosotros. Estamos cubiertos por todos lados por nuestro Dios. Y podemos decir, alabado sea nuestro Dios. El bendito Dios en el cual ponemos toda nuestra confianza. Su protección está siempre con nosotros. Salmo 125. Versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Hay una cobertura completa delante nuestro, tras nuestro, sobre nosotros, bajo nosotros, por nosotros, en nosotros. Ese es nuestro Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que es inconmovible. Así es nuestro Dios. Permanece para siempre. Los dioses de este mundo son tan efímeros, son tan inestables. Pero el Dios eterno es como
Jerusalén, que tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Está alrededor de su pueblo. Esto es maravilloso. Es para que confiemos cada día más en nuestro Dios. Aquel que espera un día que estemos allí en los cielos. A veces pensamos en nuestras tristezas, en nuestros dolores. Me acuerdo de un hombre, no lo vi yo, pero mis hermanos me contaron esa oportunidad. Un hombre ateo, un hombre que no conocía a Dios, pero en un terremoto, este hombre era dueño de una botillería. Y hubo un terremoto, no recuerdo qué año fue ese terremoto, pero es que fue al mediodía. Y cuando empezó este terremoto, las botellas de vino que estaban en los estantes empezaron a caer. Y él empezó a maldecir a Dios y decía que no conocía a Dios. Porque estaba en medio de un terremoto. Pero este hombre ni siquiera ahí se arrepintió de que era el poder de Dios que se estaba manifestando. Ese mismo día, a esa misma hora, estaba yo aquí en la plaza cuando vino aquel terremoto. Y se estremeció todo, sentía los vidrios caer. Y había un hombre que estaba sobre un banco con un texto en su espalda. Juan 3:16. Y estaba predicando en aquel momento a la gente que estaba en aquel lugar. Cuando se produjo aquel terremoto. Y había gente que lo maldecía a él, que por culpa de él se estaba produciendo ese terremoto. Y en la plaza está la catedral. Y allí veía a la gente que se tiraba de rodillas y se golpeaba el pecho. Dios es sobre todas las cosas. Dios está alrededor de nosotros. En las pruebas, el hombre sin Dios, ¿a quién acude? Cuando está pasando momentos difíciles, una enfermedad. Algunos culpan a Dios. Pero Dios a través de las pruebas también nos hace meditar que aún en las pruebas Él está con nosotros y Él nos acompaña. Y algunos creen que Dios solamente está porque tiene un buen pasar, porque tiene un buen carro, porque tiene una buena casa, porque tiene un buen trabajo, parece que la vida le sonríe, entonces dice, bueno, este es mi Dios. No. Dios es mucho más que eso. Dios es eterno. Dios es rico en misericordia. Claro que es rico en misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros. Nos vio en la condición en la cual estábamos y nos envió a su Hijo. Dios es lleno de gracia. Su gracia abundó de tal manera que nos alcanzó. No merecíamos nosotros. Los méritos son del Señor Jesús. Esto es maravilloso. El Dios que hemos creído. El Dios que nos envió a su Hijo unigénito. Aquel perfecto Dios.
un poquito más atrás, ahí en el Salmo 123. Una porción dice en el versículo 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. El que habita en los cielos es con nosotros. El que habita en los cielos es por nosotros. El que habita en los cielos es en nosotros. El Dios eterno que habita allí en aquel hogar eterno va delante de nosotros. Va delante nuestro. Este Dios eterno va tras nuestro. Nos acompaña, así como acompañaba al pueblo de Israel en el desierto. Este pueblo de Israel, cuando lo recordamos, cuando sale de Egipto, lo primero que encuentra, el primer escollo que encuentra en el camino es el Mar Rojo. Ahí están. ¿Cómo pasamos este Mar Rojo? El enemigo viene tras nuestro. Viene con sus carros más preparados para la guerra. Viene con los hombres más preparados también para enfrentar a su enemigo. ¿Qué es lo que hacemos? Pero allí estaba Jehová con ellos. Y Dios abrió las aguas del Mar Rojo. Va delante de ellos. Y ellos pueden pasar el Mar Rojo como pisando como en tierra firme. Traspasan el Mar Rojo. Y ellos miran hacia atrás. Y que ven las aguas del Mar Rojo cerrándose, y aquellos enemigos que venían tras ellos, todos bajo el agua, destrucción total para el enemigo. Ellos miran hacia atrás, Dios estaba detrás de ellos también, manifestando su mano de poder. El Dios que da fuerza. El Dios que puede derribar al gigante más grande. Este mismo pueblo tuvo temor de entrar a la tierra prometida. Aquellos espías que habían ido a la tierra, habían visto gigantes, tuvieron temor. Pero Dios le dijo que poseyeran aquella tierra. Antes de llegar a la tierra prometida, tenían que destruir a todos los enemigos. Pero hay una ciudad fortificada, Jericó, amurallada. ¿Cómo podemos tomar esta tierra, esta ciudad? Por la fe. Por la fe. Tenían que rodear aquella ciudad durante 7 días. La fe se tenía que manifestar en el corazón de estos hombres de Israel. Tenían que llevar cuernos, bocinas. Era lo que Dios les había dicho. Y el último día, 7 veces más, rodear la ciudad.
Quizás recibieron la burla de aquellos que habían construido aquella ciudad, de los que estaban seguros que nada les sucedería en aquel lugar. Pero al sonido de las bocinas, los muros de Jericó cayeron. Por la fe, los muros de Jericó cayeron. ¿Cuántos muros encontramos en nuestra vida que parecen inexpugnables? Pero por la fe, Dios puede obrar completamente. Dios está sobre nosotros. Él nos mira desde arriba, pero está bajo nosotros, bajo la sombra del deseado me he sentado. Esto es algo que nos lleva a la adoración y a la alabanza. No estamos solos en este mundo. Tenemos al Señor Jesús. Tenemos al Dios con nosotros. Y en esta mañana, el Señor Jesús nos ha prometido su presencia. El Dios con nosotros está en medio nuestro, a quien adoramos y a quien alabamos. Cuán perfecto es lo que encontramos en las Escrituras. El Dios eterno. Podríamos encontrar miles de enseñanzas con respecto al Dios verdadero. El apóstol Pablo podía decir: al Dios que conocemos, a Él adoramos. Habían otros que adoraban a un Dios que no conocían. Y este mundo adora a un Dios que no conocen a través de todas las cosas que les presenta Satanás. Pero para nosotros, el Dios ha sido revelado por medio de su palabra. Y por medio del Espíritu conocemos perfectamente lo que Él es en nosotros. Es paz, es seguridad. Nada, podemos decir, nada nos acontecerá. Porque sabemos que un día estaremos con Él. En la mañana hemos leído algunos pasajes que nos hablan del Señor Jesús. Que Él desea que donde Él está, en la casa paternal, nosotros también estemos. Y si ahora están nuestros pies pisando sobre esta tierra, un día seremos levantados. Y estaremos allí en la eterna adoración. Pero el ejercicio de la adoración es ya desde ya. Adoramos al Dios que conocemos. Adoramos al Señor Jesús. Reconocemos su obra a nuestro favor. Hay un cántico que tenemos, dice: Dios eterno, en tu presencia
Dios eterno, en tu presencia, nuestras horas, si me recuerda, Dios eterno, nuestros siglos, horas son para Dios. Estaba tratando de recordar también un cántico que tenemos en los corarios que nos hablan de este Dios fuerte, este Dios al cual nosotros adoramos. Que Él sea siempre aquel que nuestra vista fija en Él, a través del Señor Jesús, porque como decía anteriormente, el Señor Jesús dice aquí en la palabra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Y gracias a Dios que le conocemos a Él. Gracias al Señor Jesús por su obra consumada en la cruz del Calvario, que nos da acceso al trono de la gracia, que nos da acceso a Dios, al Dios perfecto, santo y que se acuerda de nosotros. Que podamos cada día adorar a nuestro Dios y Padre.